es el código cerebro? Es un protocolo de atención médica que se realizó pues, para obviamente darle mejor respuesta a este tratamiento, ya que pues es una de las segundas causas más frecuentes de mortalidad en México, más prevalente en hombres de raza afroamericana, que pues obviamente es como prioridad el tiempo de la llegada del paciente y el inicio del tratamiento médico. ¿Vale? Forma el 80 al 90% en segundo lugar de la causa de estos eventos vasculares. A ver, dices, ¿Qué? es utilizado en los hospitales para atender rápidamente a los pacientes con evento vascular cerebral. Y después dice, representa aproximadamente el 80-85% de todos los CBC. ¿Cómo? Bueno, es que el isquémico, dentro de los BC, dentro del hemorrágico y el isquémico, el que prevalece más es el isquémico con un porcentaje aproximado del 80-85% de los Entonces casos. el código cerebro se enfoca al manejo del isquémico. ¿Okay? Los eventos, todo, hay una palabra que tal vez hayan escuchado alguna vez que es ictus. ¿Han escuchado la palabra ictus? Pues la palabra ictus se refiere a un evento cerebral. Puede ser, sobre todo se refiere a la parte de los eventos vasculares cerebrales, o los que antes se llamaban accidentes vasculares cerebrales, ¿okay? Los ABCs, que ahora se llaman EBCs, y también se conoce como ictus, ¿okay? Es lo mismo, a eso se refiere. Entonces los eventos vasculares cerebrales los dividimos en dos: el hemorrágico y el isquémico. ¿Okay? El isquémico representa una gran mortalidad. Olvídense de la mortalidad, la morbilidad. Seamos realistas. Si un paciente tiene un evento vascular cerebral y no se atiende, ¿qué pasa con ellos? Tienen secuelas. Esas secuelas no pueden llevar a una incapacidad o discapacidad. Si tienen una discapacidad, lo más probable es que no se puedan reincorporar a su trabajo. O sea, el Estado los tiene que pensionar y se convierten en una carga. ¿Okay? ¿Qué nos conviene más? Atenderlo rápido y evitar las discapacidades y las incapacidades, para que en lugar de que sea una carga para el Estado, se reintegren a la vida laboral. Digo, esa es la realidad, aunque lo pintan bonito, que para que se reintegre con su familia, bla, bla, bla. Pero la realidad es esa. Y esta historia empieza en Dinamarca, en donde es un país en donde los trabajadores les daban estos eventos y les costaba más al Estado que tengan su incapacidad a mandarles un helicóptero, rescatarles la isla donde estén, llevarles a un hospital y atenderlos, porque siempre es. Dinamarca es un país que tiene muchas islas y les cuesta más barato mandar un helicóptero por un paciente y darle un tratamiento rápido y que se recupere, a pagarle el resto de su vida una pensión. ¿Ok? Como objetivo, pues principal queremos disminuir la mortalidad y la capacidad del paciente con EBC mediante una atención rápida y organizada. Nuestro principio clave pues tiempo es cerebro, ¿sale? ¿Cuándo se activa un código cerebro? Un código cerebro se debe de activar desde el momento que el paciente presenta síntomas neurológicos súbitos, ¿vale? Para esto podemos también valorarlo con una escala que se llama FAS, en donde la escala FAS nos dice que... perdóname. La prueba FAS pues nos habla de... Es una escala, una mnemotecnia en inglés, donde nos dice que el FAS es face, que vamos a ver la simetría de la cara. Es decir, que pues por ejemplo vamos a decir al paciente que sonría o que y la va a tener como estirada o caída, ¿sale? Le vamos a pedir que por favor levante los brazos y a lo mejor el paciente va a levantar uno, pero en el otro va a estar debilitado. Dificultad para hablar, le podemos decir al paciente que pronuncie unas cuantas palabras y pues obviamente no se le va a entender a lo mejor la coordinación de lo que dice. Y el tiempo, pues que eso nos dice que el paciente pues tiene un riesgo de sospecha de EBC y que pues obviamente hay que actuar rápido.
Y aquí tenemos los signos neurológicos: debilidad, parálisis, que es lo que les decía, cara, brazo, pierna, dificultad para hablar, conocido como afasia o desastre, pérdida de la visión, desviación de la boca, pérdida de equilibrio o coordinación. A ver, no es lo mismo afasia y disarte. No, o sea, o sea que afasia también se puede preguntar y disarte. Como separado, no es lo mismo una afasia que una disarte. Sí. También manejamos otra escala que es la escala de Cincinnati, que esa es una herramienta rápida para valorar al paciente con sospecha de accidente cerebrovascular. Aquí sí le vamos a pedir al paciente que pronuncie su nombre y obviamente nos vamos a manejar si es anormal o es anormal lo que él pronuncia. Hay que pedirle al paciente que sonría, y pues aquí lo que vamos es a evaluar es la simetría facial para ver cómo sonríe el paciente, si igual está normal, hay asimetría o hay algo anormal a un lado de la cara. Y pues obviamente lo mismo, vamos a pedirle que levante los brazos, igual vamos a ver lo que es la posición normal o anormal, ¿okay? Si está caída, está levantada o qué pasa. También manejamos otra escala que es la escala de Mix. Esta también evalúa, es como la de, un poquito como la de escala de Glasgow, pero esta es igual valora lo que es el nivel de conciencia con algunos puntos. No se logra ver bien aquí, pero nos dice, por ejemplo, si está alerta, si hay algún estímulo doloroso, algún reflejo. Nos maneja igual. Le van a pedir al paciente que repita una serie de preguntas y se va a estar valorando la puntuación. Si hay una orden motora, igual lo mismo. Si obedece, la mirada, el campo visual, porque a veces llega a disminuirse, parálisis facial, extensión e intentación, que es lo que nos decía la otra vez el profesor, de cruzar el brazo, ¿sí? ¿De acuerdo? No, ¿verdad? Y evalúa también lo que son los miembros superiores, derechos e izquierdos, los inferiores. Y pues aquí vamos a ver a los pacientes con ataxia de miembros, motor o valoración sensitiva, también el lenguaje y lo que nos decía la disarte. A ver, ¿qué es afasia? Alfasim. ¿Sí? ¿Qué más? Terminando declinación. Estás declinando fascia. Alfasim, fascia. La palabra significa sin cara, en realidad. Pero eso es la palabra desde el punto de vista de su origen etimológico. Pero, ¿qué significa fascia? Es la dificultad para hablar. La dificultad para hablar. Las afasias pueden ser de muchas formas. Pueden ser motoras, sensitivas, mixtas, pueden ser de muchas. ¿Qué es la disarte? En el habla. Es una alteración. O sea, una afasia puede ser motora en el sentido de que la persona nada más no puede hablar, pero si tú le das un teléfono, lo agarra y puede hablar por comer. ¿Okay? La persona, una afasia significa, puede ser que la persona no pueda pronunciar un nombre, puede ser que no sepa cómo se llama esto, pero sí sabe para lo que sirve y sí sabe usarlo. Puede ser que sepa cómo se llama, pero no sepa usarlo. ¿Okay? Las afasias pueden ser motoras, pueden ser sensitivas, pueden ser mixtas. ¿Okay? Una afasia, para valorar afasias, nosotros se pone normalmente obedece, repite, nomina. ¿A qué se refiere eso con obedecer? Que te entiende lo que le dices. ¿Ok? Repite. Que tú le dices una palabra y la persona te la va a repetir. Y nomina, que llama las cosas por su nombre. ¿Ok? Han visto pacientes que les den un ABC y luego nada más pronuncian 1 o 2 palabras. Sí. ¿No? Yo conocí una persona que decía nada más 50. Todo repetía 50. Desde su punto de vista interior,
ella creía que decía las cosas de manera correcta. Sin embargo, su afasia no le permitía decir más que una sola palabra, ¿no? Y ella se enojaba porque según ella estaba diciendo bien, estaba hablando bien. Pero eso es parte de eso es una afasia. Ahora, la disartria es no poder hablar, pero la disartria es motora, por algún problema de la lengua, por ejemplo, o algún problema de la mandíbula. Eso es una disartria, ¿ok? Dis es falta de articular, que no pueden articular palabras, ¿ok? Ahora, la escala de MIS está muy bonita, pero ¿cómo lo valoras? Nivel de conciencia, eso ya lo sabemos. Las preguntas también, las órdenes motoras también. ¿Qué es la mirada conjugada? Digamos que cuando, o sea, está como cuando le hablan enfrente, pero como que si la tuviera desviada, no desviada, sino como que su campo visual no es... No, la mirada conjugada, ¿qué le llamamos mirada conjugada? Es el movimiento de los dos ojos. Que van hacia la misma dirección. Que van hacia la misma dirección. La mirada conjugada es cómo se mueven los ojos. Los ojos se pueden mover igual o no. O algunas veces decimos mirada conjugada desviada hacia la izquierda, o sea que el paciente está viendo a la izquierda con los dos ojos. Mirada conjugada convergente, o sea que los ojos están hacia adentro. Divergente, que los ojos están hacia afuera. Mirada conjugada hacia abajo, o sea que los ojos ven hacia abajo. En teoría, muchas veces la mirada conjugada decimos mira hacia la lesión, o sea, si hay una lesión, muchas veces la mirada se desvía hacia esa parte. Eso es mirada conjugada, ¿ok? Hacia dónde mira el paciente, esa es mirada conjugada, y lo tenemos que decir tal cual, hacia dónde está la mirada conjugada, o es normal, ¿ok? Después del campo visual, eso lo sabemos. Parálisis facial. ¿Qué es una parálisis facial? La atrofia de un músculo de la cara. No es atrofia, es parálisis de un nervio de la cara. ¿Cuáles son el nervio de la cara? ¿Conoce el nervio de la cara? ¿Cuál es? El séptimo. El facial. Facial. ¿Cuál es el facial? ¿Nervio facial cuál es? El octavo. ¿Okay? Las parálisis faciales pueden ser de dos orígenes, centrales y periféricas. Las centrales no solo involucran al octavo, puede involucrar otros. ¿Ok? ¿Cómo diferenciamos si la parálisis facial es de origen central o es de origen periférico? ¿Por qué parálisis faciales que son completamente periféricas? Que son el 90% de los casos de parálisis faciales. Y la mayoría de gente cuando tiene parálisis facial llega asustada que le está dando un EBC o un embolia, como dice la gente. Pero es una parálisis facial de origen periférico. ¿Cómo lo sabemos? Central puede ser porque nada más está limitada en esta parte de la cara. Ambas son nada más en mi cara. Pues es que también puede haber como derecha, ¿no? Sí, pero no necesariamente. A veces una EBC te puede dar nada más de parte inicial, nada más una parálisis facial. Arrugar la frente. Si la persona puede arrugar la frente, es, Infle los cachetes, no es igual. ¿no? La diferencia es arrugar la frente. Si puedes arrugar la frente, es de origen central. Si no la puedes arrugar, es de origen periférico. ¿Ok? Esa es la diferencia. En ambas vamos a ver que el seno nasogeniano se cae, el surco nasolabial se cae, que la persona se le cae prácticamente toda la cara se ve desviada hacia el lado. ¿Al lado afectado o al lado que no está afectado? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se desvía la cara? Hacia el lado no afectado. Hacia el lado no afectado. ¿Por qué? Porque los músculos faciales se paralizan y en la cara ambos músculos deben de mantener el tono para mantener la simetría facial. Cuando un músculo se cae, el otro gana y se jala la cara hacia el lado, está bien, porque gana el músculo que no está afectado. El músculo paralizado queda flácido y entonces queda paralizado, literal. Y el otro músculo que no está paralizado va a jalar la cara. Entonces el lado paralizado no es el que está desviado, es el otro lado, hacia el lado que está la cara, es el lado que está aquí.
¿Ok? Entonces, si tienes parálisis facial, ¿cómo distingues el origen periférico central? ¿Ok? ¿Qué más? Extensión e inatención. O sea, si puedes entablar una plática. Miembros superiores. ¿Qué es ataxia? Ataxia es cuando Cuando caminas y te vas como de lugar. Te vas de lado, pero hay algo más importante y más característico. No porque ¿Se han emborrachado? sí, ¿Cómo camina una persona borracha? de la descoordinado. Hay algo característico que se llama ampliar el plano de sustentación. ¿Se escucha muy? Ampliar el plano de sustentación nada más es esto, que abren los pies, ¿no? Toda la gente borracha abre los pies, porque se sienten más seguros abriendo los pies, aunque no estén tan borrachos. Y empiezan a eso es ataxia. Y eso es muy característico de un problema del cerebelo. ¿Ok? Entonces, cuando caminas sin chueco, sí de lado, pero lo característico de la ataxia es ampliar el plano de sustentación. Y eso lo ven. Cuando ustedes ven que el paciente entra a donde lo van a valorar, se dan cuenta cómo camina. Si tiene ampliado el plano de sustentación. Si ambos miembros inferiores se mueven igual. Si arrastra uno. Si las flexiones de las rodillas y de las caderas son iguales entre los dos. Si mueve las manos. Si viene así todo chueco. O sea, entrando el paciente se dan cuenta que tiene desde ese punto de vista. ¿Ok? Sensitiva, lenguaje y disarte. Entonces, NIS es una escala que se creó por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y el objetivo de NIS es evaluar de manera rápida a un paciente que tenga la probabilidad de un evento vascular cerebral. Los estudios de código de infarto a nivel del mundo se han hecho con escalas de NIS. ¿Ok? Y entonces, el tratamiento se les da a los pacientes siempre y cuando tengan entre... ¿Cuántos puntos? O sea, si tiene menos de 25 puntos, se lo da. ¿No? ¿Cuántos puntos debe alcanzar NIS? 25, de 4 a 5. No, entre 4 y 3 a 25. Pero dese cuenta que NIS que hace, NIS te dice nivel de conciencia, alerta 0 puntos, estímulos repetidos o dolorosos 2 puntos. O sea, mientras más deteriorado esté el paciente, más puntos le dan. Entonces, en total, ¿cuántos puntos se dan NIS? 25. Con 4 puntos, ya dice, tiene un daño, hay que darle trombolisis. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Esta escala también la encontré, que es la escala de Reis, y la maneja como el código ictus, pero también estaba leyendo que la maneja para Alzheimer. Entonces, igual maneja por puntuación igual de 0 a 9. Igual maneja lo que es la paresia facial, que es cuando hay como una debilidad del músculo. Eso del lado izquierdo igual te maneja puntuación de 0 a 2 para que lo vayas valorando. La paresia del brazo izquierdo, la de la pierna izquierda y la desviación óculo-cefálica a la derecha. Esta es la verdad no le entendí mucho, esta escala. ¿Cuál? Hasta la del Reis. Bueno, es que te valora lo que es del lado izquierdo y el lado derecho, pero lo único que valora nada más se puede decir es la paresia. Es lo único que valora.
porque también maneja lo que es la fascia. La agnosia es cuando hay disminución del visual. ¿Agnosia? ¿Qué es agnosia? Sería 1, ¿cuántos tipos de afasia hay? ¿O cuántos tipos se conocen? Sería 2, ¿qué son las agnosias? Afasias, ¿cuántos tipos de afasias son? O las que encuentren, porque son un montón. ¿Y qué es agnosia? Para el jueves. ¿Qué es paresia? ¿Qué es parestesia? Pareces cuando una parte está nada más. O cuando tiene debilidad. Pareces que tenga debilidad. La hemiplegia es cuando está. Cuando ya está completamente sin moverse. ¿Y qué más dijo la Afasia y agnosia. Afasia y agnosia. ¿Qué es una? Pero eso no es para la tarea. ¿Qué es una paresia? Es la disminución de la fuerza. La disminución de la fuerza muscular. O sea, si lo puede mover el paciente, está. Si lo puede mover, Si lo puede mover, está paresia. Tiene una paresia. Y si no lo puede mover, está. O está pléjico. ¿Ok? Ahora, si no puede moverse del lado izquierdo o del lado derecho, ¿eso cómo se llama? Si no se puede mover, es hemiplegia. Y si es del cuerpo superior o del cuerpo inferior, hemiparesia. ¿Ok? Más que nada lo que nos va a lograr esta escala. Perdón, no la hemispara. Es hemi y para. Paraplegia y hemiplegia. Cuando es izquierdo derecho es hemi. Cuando es superior e inferior es para. ¿Ok? Ahora, cuando está completamente el cuerpo es paresia total. Cuando no se puede mover por completo el paciente. Dice desviación músculo-cefálica a la izquierda. Es eso, la mirada, es lo mismo, la mirada conjugada está desviada hacia la izquierda. ¿Ok? Para la activación del protocolo hospitalario se va a activar por medio de un triage inmediato donde se van a identificar síntomas neurológicos y se va a activar el protocolo de código cerebro. Ahí va a entrar pues obviamente todo el equipo multidisciplinario como son médicos, neurólogos, radiólogos y pues enfermería. ¿Qué es un Neves isquémico? Pues un Neves isquémico es una arteria del cerebro que no llega adecuadamente el oxígeno y obviamente se obstruye. Esto ocasiona un coágulo y obviamente pues un trombo o un émbolo que va a estar localizado en una parte del sistema nervioso del cerebro. ¿Qué pasa con eso? Pues obviamente los tejidos no están adecuadamente profundidos, no llegan adecuadamente los nutrientes y pues por consecuencia pues obviamente están muriendo muchas células. La causa principal pues son las trombosis y son las embolias. ¿Qué es un trombo y qué es un émbolo? Un trombo es un coágulo de sangre o así, y una embolia es cuando algo lo produce, o sea que produce, sí, o sea que puede ser a lo mejor que En la trombosis tienes que tener, por ejemplo, un defecto de pared que se tapa, como una placa de es ateroma, la obstrucción ¿no? Y la embolia es cualquier embolia. que puede viajar de Que puede cualquier viajar. parte, pero la sospecha principal pues siempre es del corazón, que puede ser la parte donde a lo mejor se envía ese émbolo. Émbolo es cualquier cosa que viaja por la sangre. Y trombo es cuando
tiene literal un trombo, es decir, tiene la pared tiene una placa de ateroma. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas que pueden tener por tener enfermedad tromboembólica o trombosis la arteria tapada, y eso disminuye el flujo de sangre en el cerebro, y entonces los pacientes son pacientes que luego se van perdiendo la conciencia, se van desmayando, no tienen una embolia, tienen disminución del flujo sanguíneo. ¿Pero por qué lo tienen? Pues porque tienen un trombo. ¿Y el trombo cuál es? Una placa de ateroma. ¿Okay? También tenemos lo que es el mini EBC o mini stroke. Stroke, eso, ajá, que es por ejemplo, cuando los pacientes llegan a lo mejor con un EBC transitorio, o sea que por ejemplo presentan los síntomas de un EBC, pero su recuperación es muy pronta. Ajá. Entonces digamos, lo que dice es una obstrucción momentánea en una arteria cerebral en el flujo sanguíneo. Actualmente, pues si recupera el paciente, pues no presenta secuelas, pero este es un signo indicativo de que el paciente tiene una sospecha de que pueda realizar un EBC isquémico o cualquier EBC isquémico o hemorrágico. ¿Vale? ¿Qué estudios de diagnósticos nos van a llevar para que nosotros podamos diagnosticar un EBC? Pues es una tomografía computarizada que nos va a servir para diferenciar si es isquémico o es hemorrágico. Esto es esencial porque el tratamiento es diferente. Otros estudios también que nos piden pues son los de clínicos, pues son biometría, glucosa capilar. Estaba leyendo que pues obviamente la glucosa capilar influye aquí mucho. Una, pues porque obviamente el cerebro necesita glucosa para trabajar, y también para que se descarte cuando los pacientes a lo mejor llegan con encefalopatía hepática, porque a veces se llega a confundir este cuadro de EBC isquémico con una encefalopatía, porque obviamente por el signo de la enfermedad pues puede presentar casi los mismos signos, pero solamente es para descartarlo y darle el seguimiento a este tipo de eventos. Lo que se busca de primera intención es descartar todo, y sobre todo que sea hemorrágico, porque el tratamiento Es se puede morir el paciente. Bueno, aquí el abordaje va a ser muy diferente para un EBC isquémico y un EBC hemorrágico. En el EBC isquémico, obviamente va a ocurrir por una obstrucción de una arteria cerebral, y el abordaje aquí para poder hacer o ejecutar el tratamiento hay que hacer una ventana neurológica que debe de ser, si el paciente cumple con los criterios para poder iniciar una trombólisis, que es con ateplasa, ¿sale? Y obviamente este tiempo debe de ser dentro de las primeras 4 o 5 horas desde que se inician los síntomas del EBC. O también en su defecto se puede considerar una trombovectomía mecánica, ¿sale? Que es donde pues pasan a los pacientes a quirófano para desinfectar, desinflamar, o como se pudiera decir. La mecánica es igual, es como un cateterismo, que al final del catéter tiene como como si fuera la cosa de un tornillo, la parte de un tornillo. Entonces lo van girando y el coágulo se va enrollando allá, y luego lo jalan y jalan el coágulo. Esa es una trombectomía mecánica. Bueno, aquí les puse un cuadrito, pero no se logra ver bien. Entonces viene la indicación como tal de la solución de ateplasa, que viene de 50 miligramos, y en cuánto tiempo se debe iniciar, de 5 a 6 minutos. Duración del efecto va a durar entre 24 horas. Se va a calcular dependiendo del peso del paciente. Ajá. La constante va a ser de 9.9 miligramos sobre kilogramo. Y al principio se le va a administrar al paciente un bolo de 10 mililitros, y el restante, El 10% de la dosis. ajá, pues el 10% del anteplaza se va a pasar en un bolo de 1 minuto, y posteriormente la dosis se va a quedar en infusión para 60 minutos. Ajá.
contraindicaciones tenemos eventos adversos pues, que pueden producir hemorragia superficial o interna, arritmias cardíacas, embolización de cristales de colesterol y embolización trombótica, náusea, vómito, solamente porque los medicamentos son un poco más espesos y un poco más agresivos. En dado caso de que no tengamos antiplaza, también podemos ocupar tenecteplase. Nos dice que la solución es inyectable, es de 50 miligramos, que viene en 10.000 unidades y esta se debe de administrar dentro de 5 a 6 minutos en 24 horas, que viene equivalente a 0.25 miligramos sobre kilogramo y va a ser un bolo único intravenoso, máximo 25 miligramos. ¿Okay? Y obviamente pues los antiagregantes plaquetarios, como es el ácido acetil salicílico, el clopidogrel y la atorvastatina. La segunda la parte del tabla es en cuánto tiempo se efectúa el medicamento y la tercera es cuánto dura su efecto. Entonces, si tienes un paciente con EBC y lo tienes junto a ti y tienes de EBC, ¿qué le haces de inicio? ¿Qué es lo que todo el mundo puede tener a su alcance? El ácido salicílico. ¿Cuánto es la dosis? De 160 a 300. Puede ser el junior. De preferencia son dos de junior, porque junior viene de 150, dos son los 300 o una de 500, que es la dosis convencional. ¿Ok? Y la atorvastatina en realidad no va a ayudar en gran cosa, pero lo que se le debe dar de inicio, igual con un parto del miocardio, es un ácido acetil salicílico en lo que llegas al hospital. Eso es como que el manejo inicial. ¿Clopidogrel también? El clopidogrel sí, pero igual es una tableta. El problema es que es más difícil que lo tengas a tu alcance. Lo que todo el mundo puede tener a su alcance o hasta el antidiurético no puede conseguir lo que llega a la ambulancia es una aspirina, ¿no? Entonces siempre que tenga un EBC junto, lo primero que hay que hacer es aspirina. Y aunque se lo hayan dado, no pasa nada. Si llega al hospital y es un hospital que cuenta con código infarto, con código cerebro, entonces lo pueden trombolizar sin ningún problema. No es una contraindicación que le hayan dado el ácido acetil salicílico y sí los puede ayudar, porque de todos modos en lo que llega a la ambulancia, en lo que lo traslada, en lo que llega al hospital, en lo que le hacen la tomografía, se pierde tiempo. Si le dan el ácido acetil salicílico, es más probable que empiece a hacer el efecto del ácido acetil salicílico a que le pasen el tenecteplase o el ateplase. El EBC hemorrágico ya se caracteriza por una ruptura de ese vaso o de ese trombo que se ocasionó. Normalmente esto se presenta por el descontrol de la hipertensión y por lo general es manejo neuroquirúrgico y pues obviamente está vigilando lo que es la presión intracránea. En este caso que vamos a hacer nosotros como enfermeros, pues hay que estar identificando signos neurológicos tempranos, nuestros signos vitales, canalizar una vía venosa, la vigilancia de la glicemia capilar y el monitoreo del estado neurológico. También se utiliza aquí lo que es la escala de Gladstone y pues la escala de Mix para estar valorando, estar vigilando el estado neurológico del paciente. Igual los diagnósticos que tenemos que vigilar con ese paciente para vigilar, casi es lo mismo, pero igual por mecanismo diagnóstico, lo que es tomografía y pruebas de laboratorio. Nos dicen que tenemos un tiempo ideal de atención para atender este tipo de pacientes. A su llegada la valoración médica debe de ser en menos de 10 minutos. Para realizar una tomografía computarizada, menos de 25 minutos. Esta interpretación de la tomografía debe de ser igual en menos de 45 minutos y el inicio de trombólisis debe de ser menor a 60 minutos, ya que esto se conoce como puerta aguja, que es lo que conocemos para que podamos darle mejor beneficio a ese paciente y pues obviamente no a un deterioro. Entonces, de que llega el paciente al hospital a que se inicie la trombolisis, ¿cuánto tiempo debe de ser? Menor de 60 minutos, que es el tiempo aguja.
El tiempo en lo que entra el paciente al hospital y se le inicia la trombolisis, eso se conoce como tiempo agudo. ¿Ok? Debe ser menor a 60 minutos. ¿Cuánto tiempo debe ser que ya del inicio de los síntomas al inicio de la trombolisis? 4.5 horas en promedio. Si tiene más de 5 horas, por decir, ¿se lo damos o no se lo damos? No tiene caso. El daño está hecho. ¿Okay? El objetivo de la trombolisis es limitar el daño. Pero si tiene más de 5 horas, el protocolo dice que no se le da. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho. El daño ya está establecido. ¿Ok? También estaba leyendo, bueno, retrocediéndome tantito ahí en lo que es en el isquémico, que también en esa parte se conoce como el área de penumbra, porque es la parte que nos va a ayudar de alguna manera a identificar que el paciente tiene los síntomas, pero que todavía tiene ese alcance para que sus células neuronales no se mueran. El área de penumbra en cualquier evento vascular, ya sea cardíaco o isquémico, ¿qué es? Cuando se obstruye el flujo sanguíneo, las células que están inmediatamente alrededor de ese vaso se van a morir. Esas células se empiezan a edematizar y van a empezar a dañar a la segunda, por decir, a la siguiente capa de células. Pero y ese daño es por compresión, porque al morirse se aumenta de volumen. Al aumentarse de volumen empiezan a aplastar. Esas células secundarias que se mataron, que se murieron, al morirse empiezan a liberar sustancias. Esas sustancias van a matar a otro grupo de células después. Eso se conoce como daño primario, daño secundario y daño terciario. El daño primario son las que se mueren de manera directa. El daño secundario es las que se mueren de manera indirecta. Y el daño terciario se muere de manera indirecta, pero ya por sustancias que se liberaron por las primeras células que se murieron. Prácticamente tu área de penumbras, ¿cuáles van a ser? Las del daño secundario y las del daño terciario. Si tú haces que el evento vascular se desactive, que vuelva a perfundir la sangre, van a pasar dos cosas. Uno se llama síndrome de isquemia reperfusión. ¿Qué es el síndrome de isquemia reperfusión? Cuando una célula se muere, libera sustancias. Si el vaso sanguíneo sigue tapado, esas sustancias se quedan allá, ¿ok? Y van a matar nada más a las células que estén a su alcance. Pero si tú destapas ese vaso sanguíneo, esas sustancias que se produjeron las vas a liberar a todo el torrente sanguíneo, ¿ok? Y esto es la parte de la reperfusión. Lo vemos muy fácil en un paciente con infarto cardíaco. Cuando a un paciente de infarto cardíaco le dan trombolisis, ¿qué dicen los médicos? Hay que ver si reperfundió. ¿Cómo sabemos si reperfundió? Porque se deshace. ¿Alguien ha visto que le den tratamiento de trombolisis a un infarto del corazón? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Si reperfunden, ¿qué les pasa? Pues el brazo electrocardiográfico cambia. Pueden hacer arritmias, pueden hacer trastornos del trazo electrocardiográfico, se pueden chocar, se puede bajar la presión, se pueden hipertensar o liberan enzimas, que también se llama como lavado enzimático. O sea, puedes tener una CK, una troponina, una CKMB y después de la trombolisis se elevan todavía espantosamente. Y eso se llama lavado enzimático. ¿A qué se debe el lavado enzimático? Pues todas estas enzimas estaban allá. Y al tú destapar, pues la liberas y se van a todo el organismo. Y esto es el síndrome isquemia reperfusión. Algunas veces es muy malo, algunas veces es muy bueno. ¿Cuándo es bueno? Cuando lo haces a tiempo. Y la reperfusión es el costo de un beneficio. Cuando es malo, cuando lo haces a destiempo, ya no puedes evitar que se mueran las células, pero sí vas a matar a otras por la repercusión y todas las sustancias que le mandan. ¿Ok? Ese es el problema de esto. Los síndromes de isquemia reperfusión. ¿De acuerdo? Sí.
Porque esto todavía está más interesante. No pregunten, ¿eh? Ay, compita, no traigas palabras extrañas. Tarea. ¿Y si ya no cambia? Hijos. Hijos. Ya no tiene pila. Ya no voy a exponer. ¿Alguien trae cargador? Hay un cargador, Hola, hermano. ¿De qué hablan? Allá atrás se la pasan bien padre. Por eso yo apagué el ventilador. Sí, a mí me parece claro. Allá atrás está más a gusto. Sí. Ya no sirve el otro. Por eso. ¿Todavía no voy a poder ocuparlo? ¿No lo voy a poder ocupar? ¿Qué voy a hacer la directoría? Para decirlo. No, no manches. Oye, si no tú le vas cambiando porque ya no tiene pila. Bueno, ahí te sientas a la hora. Ah, pero es que ¿Pero para quién es el o sea, para la... Ah, no, pero es el apuntador. Pero no puedo cambiar la diapositiva. ¿Ya? No. ¿No? Si llega al paciente y se le simplemente se le graba su Voy a bajar tu mochila. se le pasa el antibiótico. Ese es el tratamiento. Ya podemos continuar. Sí. Si tiene menos de 5 horas que iniciaron los síntomas, no se trata. Y si no llegas a es un daño y se le da tratamiento secundario. Sí, rehabilitación. La idea es, como decía, que el paciente no tenga secuelas. Pero si ya pasaron más de 5 horas, las secuelas no las puedes evitar. Y aquí sí le puede haber más daño por el síndrome isquémico. De hecho, inicialmente eran 3 horas, luego ampliaron a 4 y ahora estamos en 5. Pero aquí el tema es qué tanto beneficio recibe el paciente. ¿Ok? Bueno, los eventos vasculares cerebrales, como bien decíamos, pueden ser de dos tipos, hemorrágicos e isquémicos. Los hemorrágicos a su vez pueden ser de dos tipos, hipertensivos y no hipertensivos. Los hipertensivos en general, o más bien, los hipertensivos son intraparenquimatosos, es decir, nos vamos a encontrar dentro del cerebro, en el parénquima cerebral. ¿Cuáles son anatómicamente, cuáles son las estructuras más lábiles para sangrar en una crisis hipertensiva? Las arterias que se conocen como arterias pontinas o arterias perforantes. Ese grupo de arterias son muy chiquitas y prácticamente no tienen mucho endotelio, no tienen mucho músculo. Y esas son las que prácticamente fácil se rompen. Sobre todo las perforantes, que se encuentran en los ganglios de la base.
en los ganglios de la base del cráneo, junto al tálamo y esas estructuras, la sustancia gris, la sustancia, ¿cómo se llama? Pero ahí prácticamente se dan esas hemorragias. O sea, si tú ves una hemorragia en los ganglios de la base o intraparenquimatosa, tu primera sospecha es por hipertensión. ¿Okay? No vas a sospechar de primera instancia una hemorragia supraracnoidea de primera instancia. Prácticamente es casi el 99% seguro de que si es intraparenquimatosa o en los ganglios de la base es hipertensiva, no es por hemorragia supraracnoidea. Y ahorita vemos por qué es importante la diferenciación de ellos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hemorragia subaracnoidea por aneurisma y la hemorragia subaracnoidea por malformación arteriovenosa. Pero primero vamos a definir qué es una hemorragia subaracnoidea. Esta va a ser la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Este espacio, como aquí vemos en la imagen, se encuentra entre la aracnoides y la vía madre. Ahí es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Recordemos rápidamente que las características del líquido cefalorraquídeo debe de ser, este es incoloro, este va a proteger al cerebro y a la médula espinal, nos va a ayudar a proteger, nos va a ayudar a amortiguar y a proteger de algún traumatismo. Recordemos que nos ayuda a nos ayuda a transportar nutrientes y eliminar desechos del sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Van a haber dos tipos, bueno, como les comentaba, esto van a ser secundarios y primarios. Los secundarios, que son los más frecuentes, va a ser por un traumatismo. Y los primarios, que es lo que vamos a abordar, va a ser por la rotura de un aneurisma o por una malformación arteriovenosa. ¿Qué es un aneurisma? Pues va a ser una protuberancia anormal de la pared de una arteria y su característica pues va a ser en forma de globito. Eso es lo que lo caracteriza. Normalmente son Normalmente. circulares. Ajá, Pueden ser que no sean circulares y sea todo alrededor del vaso, que son lo más peligroso. Sí. Esta si se llega a romper, pues nos va a provocar un sangrado súbito en la cavidad intracraneal de aumento rápido. Y una malformación arteriovenosa es una anomalía congénita que se va a caracterizar porque las arterias y las venas están directas pero no tienen la red normal capilar y nos va a dar una malformación y nos puede provocar un flujo sanguíneo de alta presión y el riesgo de la ruptura de la presión intracraneal. ¿Han visto las FABIs? ¿Saben qué es una FABI? Sí. Sí. ¿Cómo funciona una FABI? ¿Qué hace? Pues es una condición. Conectan una arteria y una Una vena, vena. sin capilares de por medio. Esa es una MAP. Una MAP es una conexión de una arteria grande y una vena grande. ¿Ok? Sin capilares de por medio. Entonces, el cambio de presión es súbito de una arteria a una vena. Entonces, es muy fácil que la vena se rompa por el exceso de la presión de la arteria. Esa es una MAP. Y en general, es como la gente le llama los chivasoles. ¿Qué es un chivasol? Que son las malformaciones que a veces la gente tiene en la piel que son rojitos. ¿No lo han visto? No. Pregunten. Hay gente que tiene en la piel como lunares, pero son rojos. Y eso es una malformación arteriovenosa. Nada más que es en la piel. Eso, pero en el cerebro se llama MAP. Y puede sangrar como en cualquier lado del hígado. O sea, las MAP pueden existir en cualquier parte del cuerpo. ¿Los llamados hemangiomas? ¿Eh? ¿Son los hemangiomas? Es algo similar a un hemangioma. Nada más que el hemangioma, digamos que su estructura es más como que fuera un capilar, es más fino. Los hemangiomas son más frecuentes por ejemplo, en el hígado.
pero es algo similar. Recuerden que los vasos sanguíneos siempre tienen que llevar una secuencia: vena, vénula, capilar, arteriola, arteria, ¿no? O al revés: arteria, arteriola, capilar, vénula, vena. Cuando esa secuencia no se lleva, es una malformación arteriovenosa, ¿ok? Hay pocas partes en el cuerpo que eso existe, pero es anatómico, como el sistema Porta. Pero cuando eso no es en una zona donde debería de existir, se llama malformación arteriovenosa. Y un tipo de malformación arteriovenosa son los hemangiomas. ¿Ok? Bueno, como factores de riesgo tenemos que el paciente pues sufra hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción o antecedentes de aneurismas. Las manifestaciones Pero el antecedente de aneurisma no viene siendo tan importante, porque resulta que si le hacen tomografías a toda la población, arriba del 60% van a tener un aneurisma. De esos aneurismas, como el 5 o 6% se van a romper. ¿Okay? El tener un aneurisma no indica que te lo debas de quitar, porque el riesgo es más alto que se te rompa. Claro, tienes que cambiar tu estilo de vida para que no haya riesgo de que se te rompa. Pero si tienes hay mucha gente que de pronto le dice: tienes un aneurisma y quieren que los operen. El riesgo que al daño cerebral por operar el aneurisma es alto a dejártelo allá y nada más cambiar tu estilo de vida. ¿Ok? Como manifestaciones clínicas, pues vamos a tener una cefalea intensa, la llaman como la peor cefalea de la vida. Va a presentar náusea, vómito, pérdida de la conciencia, rigidez de nuca, fotofobia, convulsiones y déficit neurológico focal. Este nos habla de una alteración específica del sistema nervioso central, que puede ser visual, de lenguaje, sensitivo, coordinación. A eso se refiere con déficit neurológico focal. Como estudios diagnósticos tenemos la tomografía computarizada, que este va a ser el estudio inicial. Nos va a dar una sensibilidad cercana del 95 al 100% en las primeras horas. Ya que se haya realizado la tomografía, si es negativa pero hay clínica, se va a realizar una punción lumbar. En esta se va a detectar ¿cómo se pronuncia? Xantocromía. Sí, por eso les mencionaba las características del líquido cefalorraquídeo, porque aquí nos va a dar, este líquido va a ser de color amarillo, color naranjoso o color rojo entre rosita. Nos quiere decir... La xantocromía es como un color gris. Nos está diciendo que hay presencia pues de sangre en el líquido cefalorraquídeo. Por eso era importante mencionar las características. La angiografía cerebral, esta nos va a permitir identificar el aneurisma responsable del sangrado. Pues aquí les puse las imágenes de cómo se ve la presencia del aneurisma. El angio-TAC o el angio de resonancia magnética son métodos menos invasivos que igual nos van a ayudar a localizar el aneurisma. ¿Cuál es el gold estándar? ¿Saben qué es un gold estándar? ¿O el estándar de oro? La meta. Bueno. Es lo que en su momento es lo que define el diagnóstico o lo que da el diagnóstico. Estadísticamente se llama que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. ¿Okay? En este caso, ¿cuál es el gold estándar? Pues podría, de la tomografía sería la punción lumbar, ¿no? El gold estándar antes se consideraba la angiografía de 4 vasos. Ya las angiografías pasaron de moda. Ahorita el gold estándar es la angiotac o la angioresonancia. ¿Okay? Porque la angiografía que era, pues buscaban una arteria, te inyectaban medio de contraste y te iban tomando radiografías
en las de angiografía, en las planchas como el del cateterismo, te iban tomando las imágenes para ver. Pero ahorita ya está el angiotac, te inyectan el medio de contraste, te hacen la tomografía y ya se pinta el aneurisma. Entonces hoy día se considera la angiotomografía como gold estándar y prácticamente la angiografía cerebral ya no se usa prácticamente. Y la punción lumbar, cuando no la haces o cuando la haces, ¿qué tienes que valorar antes de hacer una punción lumbar? Algún dato de hipertensión endocraniana, porque si no, no va a ser real. Por eso prácticamente las ya no se hacen. Ya no se hacen, solamente Prácticamente ya no se hacen. O sea, prácticamente si tienes un paciente que llega y te dice tengo cefalea, le notas algún déficit neurológico, dices la cefalea es la más intensa de mi vida, con eso que te digan, piensa en una hemorragia suprarnoidea por ruptura del neurismo. Y entonces, ¿qué vas a hacer para el diagnóstico? ¿Le vas a aplicar la espalda? No. Mejor de una vez, una angiotac interna. ¿Ok? Con la angiotac defines todo. Bueno, tenemos varias escalas de valoración. Está la escala de Hunt y Hess. Esta nos va a dar la severidad de la hemorragia subaracnoidea no traumática. Nos va a dar la mortalidad y el índice de riesgo quirúrgico. 0% aneurismas no rotos o sin síntomas, 1% asintomático y consciente, dolor de cabeza leve y rigidez de nuca leve, 5% cefalea y rigidez de nuca moderada sin déficit neurológico más allá de paresia de nervio craneal, 19% somnolencia, confusión mental leve, déficit neurológico vocal, 42% estupor y hemiparesia moderada o severa, y el 77% coma y postura descerebrada. O sea, tú puedes tener un aneurisma y no está roto, y entonces tienes un Hess 0. Puedes tener, lo puedes tener roto, pero no tienes síntomas, tal vez un poco de cefalea y nada más. Eso es un Hess 1. Si lo tienes roto, pero tienes cefalea, rigidez de nuca. La rigidez de nuca es por inflamación, por irritación meningea. ¿Okay? Como cuando te da meningitis, es lo mismo. ¿Okay? Entonces va a tener cefalea, pero además rigidez de nuca y puede tener parálisis, sobre todo del ¿qué nervio? Del motor ocular común, y generalmente lo que tienen es tosis palpebral. ¿Qué es la tosis palpebral? La caída del párpado. ¿Okay? Entonces, si tienes cefalea, tosis palpebral y rigidez de nuca, ya tienes un Hess 2. ¿Okay? Pero aparte, luego el paciente, si te llega somnoliento, confuso, pero además tiene un déficit neurológico focal, ya lo clasificas como 3. ¿Cuándo es focal? Pues ahí de lo que les comentaba sobre algo específico del sistema nervioso, sensitivo, motor, auditivo. Pero, ¿cómo dices si es focal o no? El focal es, por ejemplo, que no puedas mover un brazo, que no puedas mover una pierna, que nada más que no tengas sensibilidad en una mano, que no tengas sensibilidad en una pierna o en una parte del cuerpo. Eso es focal. Ahora, nos vamos al siguiente, que es el Hess 4, y el paciente va a estar estupuloso, o sea, que está durmiendo y no despierta fácil, y está hemiparético. Puede ser hemiparético izquierdo o derecho. ¿Ok? Entonces, la hemiparesia también es un déficit motor, es un déficit neurológico, nada más que ya no es focal. Focal es cuando nada más es un brazo,
Pero si es medio cuerpo, ya no es focal y ya se llama hemiparesia. ¿Ok? Y la hemiparesia ya significa un test 4. 4. Y evidentemente si está en coma o en posición de descerebración, es un test 5. O que esté muerto, porque también se puede morir súbitamente. ¿Ok? Eso, el HUNT-GES se valora al momento, al primer contacto del paciente. ¿Ok? Y eso te va a predecir la mortalidad. ¿Ok? Bueno, tenemos otra escala, que es la escala de la Federación Mundial de Sociedades Neuroquirúrgicas, neurocirujanos. Esta se ayuda de la escala de Glasgow y nos va a dar igual la severidad de la hemorragia. Grado 1, igual si tiene 15 puntos en la escala de Glasgow, afasia y o hemiparesia o hemiplegia ausente. Grado 2, Glasgow de 13 a 14, igual afasia o hemiparesia ausente. Grado 3, Glasgow de 13 a 14, afasia o hemiparesia presente. Grado 4, de 7 a 12 de Glasgow, presente o ausente en afasia o hemiparesia. Y grado 5, de 3 a 6 en la escala de Glasgow y el déficit focal, de presencia de afasia o hemiparesia o hemiplegia, presente o ausente. Tenemos igual la clasificación de... Pero me faltó en hemorragia, La de... las otras dos escalas. Tengo la de Fisher. La de Fisher, la puse. Sí, la puse, pero esa ya la puse en vasoespacio. Ok. Sí, porque igual nos da para clasificar la hemorragia. Bueno, tengo esta y nada más la otra, la de Fisher. ¿No la de Fisher? Ajá, y esta. ¿Cuál me faltó? La traumática. La trauma no Las de la sé. hemorragia psicológica traumática. No sé, no la puse. Pero se las pongo otra vez. La clasificación de Spetzler-Martin, esta nos va a hablar sobre las malformaciones arteriovenosas. Esta clasificación pues se va a dividir en 3, en el tamaño de la malformación, en la localización de la malformación o en el drenaje venoso. En esto de área no elocuente o área elocuente se refiere a pues igual el daño neurológico que le podemos causar al paciente con una intervención quirúrgica. El área elocuente o no elocuente, eso ya es muy subjetivo, porque si dices es una MAP que está profunda y está casi pegada al tálamo, o alguna estructura donde el daño cerebral puede ser muy evidente o muy malo, es una malformación de mal pronóstico. Y sobre todo se utiliza para decidir cuándo es quirúrgica o no, cuando se intenta corregir la MAP. Las MAP no se operan por operar, se tienen que trombolizar primero. Entonces primero tienen que tapar el flujo sanguíneo con un trombo, les meten sustancias que puedan hacer efecto trombótico, las obstruyen, les pueden poner gelfoam o alguna otra sustancia por cateterismo. Le obstruye ese flujo arterial para que ya el flujo venoso cese, porque si no lo hacen así, al momento de cortarlas, es un sangradero, porque nunca pueden distinguir en dónde está la arteria y dónde está la vena. Entonces tienen que hacerlo así. Se meten con cateterismo, se tienen que meter en el cerebro hasta la MAP, le mandan una sustancia que haga un efecto trombótico y la tienen que tapar. Ya que la MAP esté tapada, ya se puede operar, se puede resecar. Si no lo hacen así, de todos modos también se va a morir el paciente. Para el tratamiento, para la de aneurisma, tenemos el clipaje. Esta va a ser una colocación de un clip metálico en el cuello del aneurisma, como se ve en la imagen, mediante una microcirugía, y pues esto va a evitar que esté sangrando.
Tratamiento endovascular va a ser una embolización con coils, que aquí como aparece en la imagen son espirales. Se va a introducir un dispositivo dentro del aneurisma para provocar una trombosis y la oclusión del saco aneurismático. Son como resortitos. Y el tratamiento de la malformación arteriovenosa pues va a ser una resección quirúrgica de la malformación, una embolización endovascular o una radiocirugía estereotáctica. Estas intervenciones van a buscar eliminar la conexión anormal entre las arterias y las venas para evitar nuevos episodios hemorrágicos. En la hemorragia subaracnoidea, un problema con los coils es que a veces pesan demasiado, sobre todo con los aneurismas van a quedar, están en la parte superior. Entonces cuando les ponen los coils son metálicos, a veces el peso del mismo aneurisma aplasta el vaso sanguíneo. Eso pasaba mucho antiguamente. Entonces, ¿qué se hace ahorita? Cuando lo rellenan el aneurisma con coils y luego le ponen un stent. ¿Y el stent para qué sirve? Para ferulizar. Así el peso de los coils ya no colapsa el vaso, porque el stent evita que el vaso colapse. Porque ese era un problema de cuando me tocó a mí estar en el Instituto de Neuro, hacer el posgrado, siempre, a veces pasaba eso, ¿no? Metían al paciente, le metían los coils y al rato otra vez tenían déficit del paciente, pero ¿qué pasó? Si ya los volvió a sangrar o qué pasó, otra vez a cateterismo y no, el vaso había colapsado por el peso de los coils. Y entonces, ¿qué se hace ahora? Ahorita en esa época no existían, no existía en México, pero sí en Estados Unidos, stent especiales para cerebro. Solo existían los cardíacos, ahorita ya existen para cerebro. De hecho, algunas veces el problema es que los aneurismas están o suelen ser muy frecuentes en bifurcaciones, o sea, donde el vaso sanguíneo se divide. Y ahí era un problema porque no le podías poner un stent, porque si ponías un stent terminabas tapando la otra bifurcación. Entonces ya existen unos que se llaman en pantalón, o sea que los metes y tienen para bifurcarse, que siempre quedan y evitan que alguno de los dos vasos sanguíneos se obstruya. Por cateterismo, ¿has visto un cateterismo cardíaco? Sí, o sea, igual como por la rayada O por la carótida, se pueden meter por la carótida. Depende pero generalmente son por la radial. Y te meten igual un catéter hasta llegar literal a los vasos sanguíneos del cerebro. ¿Te va a hacer una fluoroscopía o qué? Sí, con fluoroscopía también. Hay unas fluoroscopías modernas que te hacen la reconstrucción en tiempo real. Y entonces tú vas a hacer la fluoroscopía, pero aparte te vas haciendo la reconstrucción en tiempo real. Es más padre porque la fluoroscopía convencional te tienes que imaginar el vaso sanguíneo porque el fluoroscopio no te deja ver el vaso sanguíneo. El fluoroscopio le tienes que estar inyectando medio de contraste para que te vaya pintando el vaso sanguíneo y tú veas cómo vas. En cambio, hay unas fluoroscopías que te hacen reconstrucción y te reconstruyen el vaso con una tomografía y entonces es más fácil que sin tanto medio de contraste tú vayas viendo. O sea, una vez que lo reconstruyas, ya se te hace más fácil seguirlo. En cambio, el cateterismo convencional, si le inyectas contraste al paciente y no pasaste, que el contraste ya se te fue, tienes que volver a inyectar contraste para que te vuelva a pintar el vaso. Y ese es un problema porque estás para hacer contraste. Bueno, como tratamiento médico tenemos que va a ser el control de la presión arterial, la administración del nimodipino, que es para prevenirles la isquemia cerebral tardía, el manejo de la presión intracraneal y el tratamiento de vasoespasmo cerebral. Bueno, el medicamento del nimodipino es un vasodilatador. Ese nos va a ayudar a relajar la musculatura y nos va a ayudar a que pase el flujo sanguíneo para evitar la muerte de las neuronas. El nimodipino es un antagonista de los canales de calcio y como todos los antagonistas de canales de calcio son vasodilatadores. ¿Cuáles conocen? ¿Conocen mínimo dos? ¿A qué le suena el nimodipino? El nombre. Al
Almifedipino, igual. Amlodipino también. Ambos son antagonistas de canales de calcio. El mismo es el único que está inmediato. ¿Pero? Es el que es de acción inmediata y porque es el único que sí. No. Bueno, en el hospital sí. ¿Para qué? Para, o sea, el de receptor de canales de calcio. El bloqueador. Ahorita platicamos de limodipino. Sí. Bueno, como cuidados de enfermería tenemos que vamos a hacer una valoración neurológica, vamos a evaluar el nivel de conciencia, vamos a monitorizar los signos neurológicos, vigilancia de signos de vasoespasmo. El control hemodinámico, pues vamos a monitorizar la presión arterial, el control de la frecuencia cardíaca y respiratoria y vamos a tener un balance hídrico estricto. En el manejo de la presión intracraneana, pues vamos a mantener la cabeza de nuestro paciente a 30 grados, evitar maniobras que aumenten la presión intracraneal y controlar el dolor y la agitación de nuestro paciente. La administración de tratamiento, pues es administrar el limodipino y otros medicamentos prescritos y vigilar los efectos adversos. La prevención de complicaciones, pues vamos a prevenir la prevención de aspiración, la prevención de trombosis venosa profunda, la prevención de infecciones, educación al paciente y a la familia, pues explicar los factores de riesgo, fomentar la adherencia al tratamiento y promover el seguimiento neurológico. Bueno, ¿alguna duda con las malformaciones arteriovenosas o por aneurisma, no? Vamos a hablar del vasoespasmo cerebral, ya es el último. Este va a ser una contracción o un estrechamiento prolongado de las arterias cerebrales, como vemos en la imagen. Este ocurre con mayor frecuencia como una complicación de la hemorragia subaracnoidea, especialmente cuando se produce una ruptura del aneurisma. Este estrechamiento va a producir un flujo sanguíneo cerebral y puede provocar una isquemia tardía o un infarto cerebral. Esta va a aparecer en el tercer y 10º día después de la hemorragia. Por eso es muy importante que estemos haciendo la valoración de nuestro paciente para evitar y prevenir el vasoespasmo cerebral. Igual como manifestaciones clínicas, pues vamos a tener el deterioro del nivel de conciencia, el déficit neurológico focal, como ya lo habíamos comentado, la debilidad, y la alteración del lenguaje y la hemiparesia. Los estudios diagnósticos para el vasoespasmo, pues está el Doppler transcraneal. Este nos va a permitir medir la velocidad del flujo sanguíneo de las arterias cerebrales. La angiografía cerebral, este va a ser un método más preciso para visualizar el estrechamiento arterial. La tomografía computarizada con perfusión, este nos va a ayudar a permitir identificar las áreas del cerebro que tienen una disminución del flujo sanguíneo. Y la angioTAC o la angio de resonancia magnética son técnicas muy invasivas que ayudan a detectar el estrechamiento arterial. Pues yo supongo que este también es el del vasoespasmo. El angioTAC pues es el gold standard. Del tratamiento, tenemos que cuando el vasoespasmo es grave se puede utilizar procedimientos como la angioplastía con balón para dilatar las arterias cerebrales, la administración intravenosa de vasodilatadores o las terapias endovasculares para mejorar el flujo sanguíneo. Bueno, aquí les puse la escala de valoración, la escala de Fisher. Esta nos va a predecir el riesgo de vasoespasmo basándose en la cantidad de sangre subaracnoidea visualizada en la tomografía computarizada. Yo le puse aquí porque nos habla del riesgo que puede presentar, pero también lo pude haber puesto con las otras escalas de valoración que nos va a dar nos va a decir si nuestro paciente qué grado tiene de presentar un vasoespasmo cerebral. Grado 1, sin evidencia de sangrado. Grado 2, sangre difusa fina con una capa de menos de 1 milímetro, medida verticalmente.
Grado 3, un coágulo grueso, mayor a 1 milímetro medido verticalmente y un hematoma parenquimatoso, hemorragia intraventricular, más o menos sangrado difuso. Pues aquí sí podemos ver la diferencia del grado 1 al grado 4. Y grado 1 y 2 pues es un bajo riesgo de vasoespasmo y grado 3 y 4 es un riesgo alto de vasoespasmo. Esta escala la utilizamos antes de que se presente el vasoespasmo para la valoración. Como prevención, pues la prevención de vasoespasmo se va a enfocar principalmente en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Y nuestras medidas preventivas pues va a ser la administración profiláctica del nimodipino, la monitorización neurológica continua, el control adecuado de la presión arterial de nuestro paciente, el manejo adecuado del volumen intravascular, la detección temprana mediante Doppler transcraneal. Y bueno, aquí nos dice que el monitoreo temprano nos va a permitir iniciar tratamiento antes de que ocurra daño cerebral irreversible y que presente nuestro paciente pues vasoespasmo. Y ya, sería todo. ¿Tienen alguna duda del vasoespasmo? Sí. ¿No, verdad? Como yo lo entendí, pues está la arteria. Entonces se hace como un saco, se llena de sangre. Y se rompe, es como que se vacía y se hace chiquito el vaso. Yo lo entendí así. No, es la presión que va a ejercer las... No, mejor. A ver, el vasoespasmo es de las partes más bonitas de la hemorragia subaracnoidea. Porque el vasoespasmo no se va a presentar de manera inicial. Va a ser una complicación. Sí. Es parte de la evolución. O sea, ¿a qué se debe el vasoespasmo? El vasoespasmo se debe a las sustancias tóxicas de la sangre. El cerebro no tiene por qué tener contacto con la sangre. En el cerebro la sangre directa es tóxica, mata. Entonces, cuando la sangre se libera al cerebro con una hemorragia subaracnoidea, esa sangre se va a degradar. Cuando esa degradación llega a la fase de biliverdina, la biliverdina ocasiona el vasoespasmo. Por eso te puede llegar un paciente con una hemorragia subaracnoidea y tú lo vas a ver y tú lo vas a ver y dices, pues, está bien. Y al día 7, ¡pum!, adiós, bye. ¿Por qué? Porque aproximadamente en el día 7 es en la etapa en donde la sangre ya se degrada a biliverdina. ¿Han tenido un hematoma? Sí. Pasa de rojo a morado, verde y amarillo. Aproximadamente el día 7 es cuando está en verde y pasa a amarillo. Esa es la fase de la biliverdina. Pues en esa parte es cuando ocurre el vasoespasmo. Por eso un paciente con hemorragia subaracnoidea, si es quirúrgico, se tiene que meter antes del día 7. Porque si no va a ser vasoespasmo. Y el problema va a ser que luego no van a poder clipar. Y en el vasoespasmo el cerebro está más edematizado y así que las consecuencias postquirúrgicas son mayores y pueden ser mortales. ¿Okay? Y la otra es esperar que acabe el vasoespasmo. Y si el paciente sobrevive al vasoespasmo, pues ya también se puede meter. Eso generalmente ocurre después del día 21. ¿Okay? Y es el momento en el cual ya el cerebro va a estar menos edematizado. Si el paciente sobrevive el día 21, pues prácticamente ya la hizo. ¿Ok? El nimodipino, ¿para qué sirve? Para evitar el vasoespasmo. ¿Ok? Para eso sirve el nimodipino. Entonces, ¿a quién le damos nimodipino? Pues al que tenga riesgo de vasoespasmo. Al que tenga un Fisher, 3 o 4. Técnicamente el que tiene 4. Pero no es el IP. El que está completamente demostrado que funciona es el bioral. El nimodipino oral. En México tenemos un problema, no existe. Entonces usamos el IP. Pero en realidad el que está demostrado científicamente que sí funciona es el bioral. ¿Ok? No el IP. Y nada más nimodipino. Ningún otro medicamento. ¿Ok? Ni la hidrolazina, que es un vasodilatador. Absolutamente ningún otro más funciona que el nimodipino. Y otra parte que nos dicen sus compañeras es un tratamiento que se llama triple H, que eso va a tener de tarea. ¿Qué es la triple H? La triple H es hipertensión, hipervolemia y hemodilución. Lo que quiero que me digan cuáles son las metas.
cómo se hace la triple H. Esto se tiene que dar desde que el paciente ingresa. ¿Para qué? Para evitar, eso sí, evita el vasoespasmo. ¿Ok? Hipertensión, hipervolemia y hemodilución. Son las 3 H's. Y esa terapia se llama terapia triple H y sirve para el vasoespasmo. ¿Ok? Junto con el limodipino. Aquí no dice, pero por ejemplo, si tienes hemorragia subaracnoidea, si tienes sangre en estructuras que son vitales, prácticamente el paciente se va a morir. Como por ejemplo, ¿en dónde? En la parte que se conoce como las cisternas de la base. ¿Cuáles son las cisternas de la base? Son unas zonas de líquido cefalorraquídeo que se encuentran alrededor del puente y del bulbo. Si tienes sangre en esas zonas, se va a morir el paciente. Porque va a ser vasoespasmo y va a ser isquemia. Como les dije desde la vez pasada, ¿cuál es el problema del vasoespasmo? Pues que ocasiona isquemia. Es como que el vasoespasmo que hace, se cierra el vaso. Ante cualquier cierre de vaso, ¿qué falta? Sangre. ¿Qué falta? Oxígeno, que ocasiona isquemia. Si hay isquemia en tallo o en puente, la persona se muere. ¿Ok? También ese es un factor de mal pronóstico. Sangre en las cisternas de la base. ¿Ok? Hipertensión, hemodilución e hipervolemia. ¿Ok? Esas son las 3 H's. ¿Ya? Lo que quiero que me digan es cuáles son las metas y cómo se alcanza esa triple H. ¿Ok? Esa es la tarea. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Ok. Las tareas se van a calificar en bloque. Algunos ya me dieron tareas y me dieron su hoja de cotejo. No les voy a hacer hoja de cotejo por cada una de las tareas, sino que de todas las tareas en bloque. ¿Ok? ¿Qué más les iba a decir? A uno de sus compañeros le voy a mandar un libro. Voy a tratar de mandarle varios libros, 3. Mi única disculpa es que están en inglés los 3. En inglés. Pero ahí están los que les faltan temas si quieren revisar, ahí están todos los temas. ¿Okay? No los tenía al alcance, pero ya los tengo y se los paso. ¿Va? Nada más déjenme ver si pueden pasar por WhatsApp por el peso. Si no, se los pongo en el Drive y les pongo el link para que los bajen del Drive. ¿Qué me dicen? Entonces la renta, ¿no? ¿Pero qué se me dan a mí? Pues sí. Y te digo algo, vete a la casa. Ya ratito me pones a la casa. ¿Entonces qué? Ya te conectas a la casa. ¿Y luego tú?